Buen día, Damián, ¿cómo estás? Y bueno, trataremos de utilizar un resumen o mostrar un poco los principales ítems que estamos viendo en los mercados. Empezando un poco por la guerra de aranceles y lo que sería el impacto en los commodities. Eh, Hablan a veces, economistas que no están en el fino, el impacto de esto en la baja de los commodities. Bueno, los commodities agrícolas, yo lo vengo siguiendo esto desde hace bastante tiempo, pero con un foco bastante, con sintonía fina desde el 2 de abril, cuando el gobierno de Trump anuncia los aranceles contra China. Y salvo el, no es salvo, todo esto, esta guerra de aranceles lo que está provocando es una caída de la actividad económica de muchos países y muchas potencias del mundo, porque se está previendo algún tipo de caída del consumo, algún tipo de recesión, hasta hablan en Estados Unidos de estanflación, que sería inflación con recesión. Lo primero que, que provoca esta caída del consumo de bienes y materias primas es una caída en los volúmenes de transporte, o sea, se transporta menos mercadería en los barcos, entonces eso te produce automáticamente una caída en el precio del petróleo, que es el primer commodity que bajó de $70 el barril a 60, una caída de más del 11-12%, porque va a haber menos mercadería que se va a transportar, menos barcos, se va a consumir menos petróleo. Ahí tiene lógica, menor actividad económica, menor consumo, menor cantidad de barcos, menor cantidad de bienes que se transportan. En paralelo, el otro indicador es el cobre. El cobre cayó un 17%. Estamos hablando desde el 2 de abril hasta el viernes pasado. ¿Esto por qué? Sí, porque el cobre tiene mucho que ver con la industria metalmecánica, con la industria automotriz, con la electrónica, y si va a haber caída de consumo de esos bienes, cae la demanda de cobre. Esos dos commodities, que no son agrícolas, no es soja ni maíz, tiene razón de ser de que caigan los precios. Ahora bien, en el caso de los commodities, yo vengo siguiendo los tres productos clásicos, maíz, trigo y soja. El maíz en Chicago desde, desde hace un mes que está subiendo. Y apareció la guerra de aranceles y apareció eh, Estados Unidos aplicándole a China el 125, que llega al 150%, y el maíz no bajó nunca. O sea, primera conclusión, el maíz no está afectado por la guerra de aranceles. En cambio, la soja, el 4 de abril, el día posterior a que China anuncia los contraaranceles a Estados Unidos, tuvo una caída de $17, eh, que es atribuida a la salida de los fondos, como cayeron las bolsas en el mundo. Resulta que entre los $17 que perdió el viernes y los 4 o 5 que había perdido días antes, la soja bajó $21 en Chicago y al viernes pasado la soja había subido $17. O sea que había recuperado, de los 21 que perdió, había recuperado 17. Y esta semana, si me apuras un poquito, capaz que la soja recupera los 21 que perdió. Conclusión, la soja no estuvo afectada por la guerra de aranceles, estuvo afectada la posición de los fondos, que salieron en masa como salieron en todas las posiciones que tienen de las bolsas y los bonos y las acciones de empresas. Ahora hay un tema para destacar que es importante en este tema de guerra de aranceles. Se hablaba de que el iPhone
iba a estar impactado por la guerra de aranceles, y yo ya había estado analizando que, bueno, acá van a empezar a triangular. Acá van a empezar a triangular. Dicho y hecho, ya había habido una movida de iPhone muy fuerte de triangular 1.600.000 iPhones a través de la India, que tiene un menor arancel con Estados Unidos con respecto a China. Y la noticia de la semana, el fin de semana pasado, es que Estados Unidos excluye de los aranceles a China todo lo que son teléfonos celulares, electrónicos, computadoras. Ahí tenés un tema que Trump mastica vidrio pero no lo traga. No, 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 no. O sea, el tipo se dio cuenta que se le venía encima el iPhone, que es el icono de los celulares en Estados Unidos, ¿sí? De 1.500, $1.400 y va a valer 3.000. Y se le viene encima toda la clase media y no media americana. Esto para notar, agregar un poco las notas de color. Ahora, en el mientras tanto, que Chicago había bajado $21, en Argentina la soja bajó $3 en el mercado A3, conocido como el ex Barrofex. O sea, ahí tenés un indicador de que no, en Argentina, por lo pronto, no hay una correlación. El maíz en Argentina está firme, siguiendo la firmeza de Chicago. Entonces, esto hay que mirarlo con sintonía fina a partir de ahora. Yo vengo sosteniendo que hasta el momento, los commodities están más afectados por los fundamentals propios de los commodities que por la guerra de aranceles. No quita que lo que veamos en las próximas semanas o meses tenga algún efecto colateral, porque ya Trump anunció 90 días de tregua para la aplicación de aranceles a unos 80 países que ahora están negociando mano a mano con Estados Unidos cómo se ajustan finalmente los aranceles, con una aplicación del 10% en forma generalizada. Cuando ha habido, por ejemplo, países el caso de Australia, que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Australia de 17.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué le va a aplicar a Australia un arancel? Estados Unidos tiene un superávit comercial de 17.000 millones de dólares. Contrariamente a lo que está pasando ahí, tenés el caso de Europa, en donde Alemania tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 15.000 millones de dólares. Italia tiene 11.000 millones de dólares. O sea que Europa sí tiene superávit comercial con Estados Unidos. Y Estados Unidos le está exigiendo, de esos 350.000 millones de dólares que tiene Europa en superávit comercial, que le compre gas a Estados Unidos. Y ya Estados Unidos le está vendiendo gas a Europa hace 6 meses. O sea, tenés una cantidad de vasos comunicantes en este mundo nuevo que estamos viviendo, que es una disrupción que tiene el mundo, que cada 1 o 2 veces por cada 100 años se producen este tipo de disrupciones. La última fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando con una política de aranceles Estados Unidos empieza a acomodar el comercio mundial, ¿sí? Ahí nace el Fondo Monetario Internacional, nace el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y son todos organismos que ahora tienen bastante peso en la relación de las deudas con países. Y ahí entramos de lleno, entonces, al acuerdo con el fondo, donde es un cambio de 180 grados en la política económica del gobierno. Es un tema que va a requerir de un seguimiento diario. ¿Sí? Hoy es el primer día donde se está liberando el cepo parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque el cepo se está liberando para el ciudadano común o el inversor eh, doméstico, no para los grandes operadores económicos ni a los grandes sostenedores de bonos de Argentina, ni para los fondos, ni para las empresas. Ahí tenés una pulseada entre la importación, que quiere comprar dólares baratos, y la exportación, que quiere vender dólares caros.
Entonces ahí va a haber un equilibrio. En el día de hoy eh, es el día 1. Yo creo que el gobierno lo que va a querer es poner paños fríos. Yendo al caso específico del dólar para los productores, hasta el viernes pasado, el dólar blend, 80% oficial, 20% contado con liqui, te daba un dólar agro de 1.134 pesos. Entonces, si hoy el cambio está en 1.200 pesos, podemos decir que el productor obtiene más pesos por sus dólares. Y 1.200 pesos, el dólar a 1.200 pesos, equivale a una, por más que no lo llamen, una devaluación o un ajuste del tipo de cambio oficial del 11%. Ahora, hoy no sé cuánto va a ser el dólar. Yo creo que para que el productor, tampoco el productor va a salir corriendo a liquidar la soja o el maíz. Bueno, ese es un tema, Pablito, que también me, me, me interesaba preguntarte, porque todos hablan de que ante una demanda más activa y concreta de dólares blancos, digamos, del único que vamos a tener ahora, se contrarrestaba con un ingreso de divisas importante. El productor hoy no va a salir ahí, vos lo dijiste claramente, a vender lo que no tenía pensado vender, más allá de alguna necesidad puntual, el resto, lo que es inversión y lo que es resguardo de valor, se va a quedar en esa misma moneda de cambio que es el cereal o la oleaginosa. Totalmente, y menos el día 1. O sea, acá hay que tener en cuenta que quien va a liquidar las divisas son los exportadores, hoy y mañana, si es que ven un tipo de cambio atractivo. ¿Sí? O sea, y también hay que ver la señal política que quiera mandar la exportación para el gobierno. Si va a liquidar divisas, yo vuelvo a repetir, yo creo que entre hoy y mañana es como los primeros rounds de los boxeadores que se están probando, ¿viste? Se van a estudiar. Claro. Claro. Entonces, lo interesante para destacar es que pensemos un poquito en las cotizaciones que estábamos viendo al viernes pasado. Un maíz de $195, una soja firme en el disponible de $300 y $294, $295 para mayo. Eh, si la soja se quedara en $295, la principal mejora que va a tener el productor va a ser por el mejor tipo de cambio. ¿Sí? Entonces ahí sí puede haber un juego interesante de oferta y demanda en donde la gran oferta, entre comillas, más que gran oferta, la mayor oferta de soja disponible por el avance de la cosecha, que ahora en muchas zonas está frenada por la lluvia, eh, y la necesidad de los productores de vender lo mínimo posible para cubrir compromisos, te puede generar a lo mejor un efecto de caída de precios estacional por el ingreso de la cosecha. Pero eso hay que ir viendo cómo se desenvuelve el factor climático, cómo va avanzando la cosecha y cómo van avanzando las lluvias. Yo creo que el productor se tiene que sentar en la platea y comprar pochoclos. No tiene ningún apuro para salir a vender. Esta es una película nueva que estamos viviendo en forma inesperada, porque la salida de divisas que hubo eh, en el mes de marzo y parte de abril, superior a 5.000 millones de dólares, está empezando a provocar mucha preocupación en el Banco Central y en economía. Drenaje de divisas que a ese ritmo, el viernes mismo el Central tuvo que salir a vender 400 millones de dólares a un dólar mucho más barato del que va a valer hoy, ¿no? Con lo cual nos queda la duda, si ya sabía que iba a haber un plan económico, ¿cómo liquidar los dólares tan baratos? Pero bueno, mercado libre, el gobierno, hay que aceptarlo. Lo que sí es que a partir de ahora va a haber, vos pensás que si va a haber todos los días un tipo de cambio distinto, hay que hacer muchos malabares por parte de los exportadores y de los importadores, cómo se posicionan con respecto a sus necesidades y, los importadores hasta la semana pasada compraban dólares a 1.080
al dólar oficial. Vos le pones un dólar ahora de 1.200, por poner un ejemplo, y están comprando 11% más caro los importadores. La pregunta del millón, ¿eso lo va a trasladar a precios? El ajuste del tipo de cambio, hipotéticamente, si hoy el cambio vale 1.200 pesos, ese 11% de ajuste del tipo de cambio, ¿cómo va a afectar a la inflación y en precios? Dicen los economistas que saben que posiblemente no llegue el 100% a precios, que una parte aumente los precios. Ya en el mes de marzo hubo el 3,7% de inflación. Entonces en un nivel de inflación muy alto. El otro tema que hay que agregar es que el gobierno, como esto es una flotación sucia del tipo de cambio, no es que va a intervenir cuando llegue a 1.000, va a comprar, y cuando llegue a 1.400 va a vender. En cualquier momento de esa banda, el gobierno puede intervenir. Claro, claro, O claro, sea, eso. hoy el gobierno te puede comprar a 1.200, si quiere que no caiga tanto, ¿sí? Por ejemplo. Pero eso hay que ver, ahora empieza la pulseada entre la importación que quiere comprar dólares baratos y los exportadores que quieren vender el dólar caro, ¿no? Exactamente. Es un poco... Pablito, nos quedamos sin tiempo, Pablito, pero otra masterclass, otra más. Iván. Van varios lunes. Gracias, Pablito. Un fuerte abrazo, buena semana, feliz Pascua y el lunes que viene nos volvemos a escuchar. El lunes o una ¿Eh? entrada de emergencia ¿Eh? mañana o pasado, ¿eh? Y sí, Vamos a ver cuando la cómo se desenvuelve el información, mercado. cuando la información lo requiera, mi amigo. Exactamente. Abrazo grande. Un abrazo, buena semana para todos.